Doctor Guillermo, muchas gracias por esas palabras y le digo que estos eventos y sobre todo después de escuchar sus palabras y las del doctor Adolfo, pues es lo que le inyectan a los servidores públicos, a este servidor público, una dosis de optimismo y una dosis de entusiasmo. La forma como usted se ha dirigido a sus afiliados y la forma como usted se ha referido al gobierno, lo único que hace es comprometernos más para seguir trabajando por este país. Le agradezco de todo corazón esas palabras. Y usted tiene algo que yo comparto, porque ese ha sido también, en cierta forma, mi brújula. Usted se pone metas, las traza y trata de cumplirlas. Tiene lo que Sócrates decía, puerto de destino. Y cuando uno tiene puerto de destino, como Sócrates decía, los vientos todos son favorables. Cuando uno no tiene puerto de destino, todos los vientos son desfavorables. Y en su última revista de FENALCO, usted se puso 7 metas, a las cuales voy a hacer referencia una por una para compartir lo que el gobierno está haciendo en cada una de esas metas, explicarles qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y creo que ahí coincidimos mucho en nuestro puerto de destino, que es una patria mejor, una patria más próspera, una patria más justa. En su editorial decía que estas metas habría que cumplirlas en los próximos 8 años para que coincidiera con el bicentenario de la batalla de Boyacá. Y la primera meta que puso fue un crecimiento sostenido por encima del 6%. Ahí coincidimos plenamente, esa meta está en el plan de desarrollo. Pero el crecimiento no se da por generación espontánea. El crecimiento, en cierta forma, se induce. La experiencia nos ha enseñado a nosotros, a todos los economistas, a todos los expertos en desarrollo, que el concepto de la mano oculta de Adam Smith hay que ayudarle a esa mano oculta y hay que identificar las fuentes de crecimiento y hay que tratar de inducir ese crecimiento, sobre todo en un mundo cada vez más globalizado. Y eso es lo que nos hemos trazado como meta, un crecimiento alto y sostenido en el tiempo. Para eso ustedes han escuchado nuestras teorías sobre las locomotoras, han leído, los que han tenido el tiempo, el plan de desarrollo, las 5 locomotoras que van a servir de motor de ese crecimiento, jalonando unos vagones entre los cuales en primera instancia está el comercio. Esa es la forma como nosotros hemos concebido que vamos a crecer en forma sostenida. Las 5 locomotoras ustedes también las conocen y creo que todas están marchando bien y tienen que ver algunas de ellas con otras de sus metas. La primera locomotora es la locomotora de la vivienda. Ahí simplemente lo que queremos hacer es reducir la brecha entre los colombianos que quieren tener su casa propia, que necesitan su hogar, y la oferta. Es una brecha que existe en todas partes del mundo, que en el caso nuestro es muy grande, y lo que queremos es disminuir esa brecha y construir 1 millón de casas en los 4 años. Y vamos muy bien, vamos por buen camino. Las licencias de construcción en este último año y todo el negocio de la vivienda y sobre todo la que más nos interesa es la vivienda de interés social, va marchando por buen camino. La segunda locomotora es el agro. Ahí hay un espacio enorme, tenemos unos planteamientos muy detallados sobre cómo utilizar mejor
nuestra tierra, somos uno de los pocos países del mundo que tenemos una tierra bastante amplia para mejorar la producción de alimentos en un mundo que está sufriendo ya una crisis de alimentos. Tenemos una capacidad inmensa para incrementar la productividad en el campo. 38 millones de hectáreas hoy se dedican a la ganadería extensiva, que es tal vez el peor uso que hay para la tierra, y por eso tenemos ahí un gran potencial para aumentar la productividad, y ahí esa actividad de darle más desarrollo al campo también le pega muy duro en forma positiva a la lucha contra la pobreza, porque ahí está concentrada la mayor cantidad de pobreza. La tercera locomotora tiene que ver con la minería, la energía, el petróleo. Esa locomotora va marchando a buen ritmo, está creciendo por encima del 10%. La inversión que ha llegado en este último año a esos sectores ha sido fenomenal, sin precedentes en la historia. Lo que tenemos es que regular bien la forma como crece ese sector para efectos de no generar la llamada enfermedad holandesa. Y también tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad de confianza en el país. Una parte de los problemas de seguridad que estamos teniendo tiene que ver con el crecimiento, por ejemplo, de las áreas que están siendo exploradas por las empresas petroleras. De 8 millones de hectáreas pasamos a 37 millones de hectáreas en los últimos años, y eso requiere presencia del ejército, requiere presencia de la fuerza pública, y no hemos aumentado en los últimos años el número de soldados en forma importante, más o menos lo tenemos congelado. Entonces hemos tenido que dedicar más soldados a nuevas áreas para asegurar a las empresas que están explorando áreas que han sido liberadas del yugo de la violencia, aunque todavía tienen presencia de grupos ilegales. Pero esa locomotora también va por buen camino, y que también crea una serie de cuellos de botella en materia de infraestructura, en materia de competencia por el uso de las carreteras, competencia por el transporte y ese tipo de nuevos desafíos que generan el éxito de unas locomotoras. La cuarta locomotora tiene que ver con la infraestructura. Ahí también lo único que queremos hacer es cerrar una brecha. Estamos muy atrasados todavía en materia de infraestructura, y ahí lo que estamos haciendo es ordenando y planeando bien. Los países que han dado un salto cualitativo en su infraestructura, y los hemos estudiado muy bien, lo han hecho con cuidado, planeando bien, estructurando bien los proyectos. Infortunadamente, en nuestro país ha primado durante muchísimo tiempo el afán por mostrar, y eso ha sacrificado en parte la buena planeación. Y muchos de los proyectos, aquí estuvo, usted mencionaba, doctor Adolfo, la OSD, aquí estuvo un experto de la OSD que viene con mucha frecuencia a ver cómo vamos evolucionando en nuestra tarea de tener los créditos suficientes para ingresar, y mostró un cuadro que a mí me impresionó mucho de las concesiones y las obras de infraestructura principales, cuánto iban a costar y cuánto resultaron costando. La diferencia es enorme. ¿Por qué? Por planear mal, por no estructurar bien los proyectos. Entonces lo que estamos haciendo es estructurando bien esos proyectos y hacer la planeación correcta para efectos de poder dar ese salto en la infraestructura que va a ayudar mucho al crecimiento, y la sola construcción de la infraestructura es un paso bien importante para jalonar la economía. Y la quinta locomotora para lograr ese crecimiento sostenido tiene también que ver con uno de sus puntos, elevar la productividad.
En América Latina hay un problema de baja productividad, hay un problema de rezago en la forma de hacer las cosas. Es una cuestión que inclusive muchos dicen que tenemos un problema cultural de no innovar al mismo ritmo y con la misma velocidad que lo hacen los asiáticos. Yo no creo que sea una cuestión cultural, yo creo que es una cuestión de incentivos. Pero la verdad es que en el mundo, todos los países que han logrado tener un crecimiento sostenido alto, por lo menos la mitad de ese crecimiento, no viene de un aumento en la infraestructura o en la vivienda o en el sector agropecuario, sino viene de la innovación. Y si queremos tener crecimiento alto sostenido, tenemos que socializar, internalizar esa cultura de la innovación, que es lo que estamos empeñados en hacer. Y ahí tenemos una gran oportunidad con los recursos que vamos a destinar a la innovación, a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, producto de las regalías. Y ahí en los consejos regionales de competitividad, donde ustedes hacen presencia en forma importante, es fundamental que se defina y lo más pronto posible a dónde deben ir esos recursos muy cuantiosos para ir fomentando esa cultura de la innovación. De manera que ahí vamos bien, las cifras de crecimiento, ustedes tienen un estimativo de 5.5, 5.7 para el segundo trimestre. El Banco de la República dice que vamos a crecer entre 4.5 a 6.5. Yo no me atrevo a dar una cifra porque estamos viviendo un momento bastante incierto en la economía internacional. Es cierto que nos hemos blindado, es cierto que estamos inclusive mejor, mucho más sólidos y más fuertes de lo que estábamos en el año 2008, cuando vino esa gran recesión, tal vez la peor desde la Gran Depresión de los años 30. Hoy estamos los colombianos más sólidos, tenemos más reservas, tenemos un sector financiero con activos más reales, más productivos, mejor equipado, un sector financiero mejor equipado para cualquier revés a nivel internacional. Tenemos una economía que está creciendo a un buen ritmo, bien distribuido ese crecimiento, pero no podemos decir que estamos totalmente aislados del mundo, todo lo contrario, estamos cada vez dependiendo más de lo que suceda en el mundo entero. De ahí que hemos insistido mucho de blindarnos todavía más, no solamente en esta coyuntura, sino hacia el futuro, diversificando nuestros mercados. Y tenemos un potencial enorme, enorme en la región. Yo hacía un cálculo hace unos días, solamente los países o que nos han visitado o que hemos visitado en los últimos 2 meses, nos han visitado el primer ministro de Canadá, nos visitó el presidente Lula con la delegación de empresarios brasileños más grande que jamás haya venido a Colombia, una delegación realmente importante, muy interesados en Colombia. Fuimos a México, fuimos a Chile y Argentina y también estuvimos en la posesión del presidente Humala del Perú. Solamente esos países, sin contar Estados Unidos, ojo, sin contar Estados Unidos, importan más de 1 millón de millones de dólares, 1.009.000 millones de dólares para ser exactos. Y nosotros solamente les exportamos el 0.4%, ni siquiera 1%. Ahí hay un potencial enorme, que por ejemplo, Canadá, nos pusimos a ver las cifras con el ministro Sergio y ahí hay un potencial grandísimo para para todos los exportadores colombianos. Solamente en manufacturas importan 11.000 millones de dólares
y ahora tenemos a partir del 15 de este mes, el 15 de agosto, ese mercado libre para nosotros. Entonces ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo de mejorar nuestro comercio con esos países y brindarnos más para precisamente poder estar mejor preparados y diversificar el costo de esto que está sucediendo en el mundo entero. Que yo digo que es como un huracán que uno sabe dónde está, pero no puede predecir bien para dónde va. ¿Cómo vamos a afrontar lo que está sucediendo? ¿Cómo va a terminar esto? No sabemos. Es más una crisis política que una crisis económica. Y eso es algo que usted, doctor Guillermo, estaba resaltando y que yo voy a hacer referencia ahora más tarde de lo importante que es, en nuestro caso, mantener lo que tenemos. Un segundo punto que usted mencionaba en su editorial como meta, la generación de empleo. Ese es uno de nuestros propósitos fundamentales del plan de desarrollo. Infortunadamente, seguimos siendo uno de los países con una de las tasas más altas de desempleo en América Latina y por ende en el mundo, y por eso nuestra obsesión, o una de nuestras obsesiones, es la generación de empleo y de empleo formal. Por fortuna, en este último año el empleo viene reduciéndose sistemáticamente mes tras mes. No ha habido un solo mes, por ahora y gracias a Dios, donde el desempleo haya subido. En todos los meses se ha venido disminuyendo. Usted mencionó las últimas cifras que yo quiero resaltar, que hoy publicó el DANE. El desempleo en julio pasó de 12.6 a 11.6. Es el trimestre, es el mes más bajo, el julio más bajo en los últimos años. El trimestre móvil, mayo-julio, pasó de 12.1 a 11.2. Es una baja muy sensible. Y esto viene acompañado de algo muy importante, que aumentó la tasa de participación y la tasa de ocupación. Eso combinado es una gran noticia, porque si hubiera bajado la tasa de participación o hubiera bajado la tasa de ocupación, entonces la cifra de la baja del desempleo no hubiese sido como tan saludable. Pero a eso le agregamos algo muy importante, y es que está creciendo por primera vez en 15 años. La vez pasada fue el primer registro, este es el segundo, donde el empleo formal está creciendo más rápido que el empleo informal. Y esa es la forma más sana de ir reduciendo el desempleo. Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso. Ahí ha ayudado mucho la ley del primer empleo. Ustedes han sido jugadores fundamentales en estimular la utilización de esa ley. Llevamos 211.000 empresas formalizadas gracias a esta ley, 211.000. Eso es una cifra importante. Y yo creo que tenemos que continuar por ese camino y llegar a ese objetivo que nos hemos puesto de tener un desempleo de un dígito. Hace 11 años, cuando yo era ministro de Hacienda, vivíamos con una obsesión parecida a esta, y era bajar la inflación a un dígito. Éramos uno de los países de América Latina con la tasa de inflación más alta. La inflación es el impuesto más regresivo, porque la inflación le quita poder adquisitivo a los salarios y en cierta forma valoriza los activos. ¿Quiénes tienen activos? Los ricos. ¿Quiénes ganan un salario? Los pobres. Entonces la inflación es de lo más regresivo. Nos propusimos bajar la inflación a un dígito. Pusimos en marcha lo que se llama la política de inflación objetivo con el Banco de la República, y Colombia logró bajar de tasas de 23, 24%, y hoy, por fortuna, tenemos una inflación que la meta este año es entre el 2 y el 4%, y ya somos parte de esos países
que tienen una inflación controlada. Eso es un activo muy importante que tenemos a toda costa que proteger. Y afortunadamente tenemos unas instituciones y un Banco de la República independiente que vela por la inflación. Y ahí se logró. Queremos hacer lo mismo ahora con el desempleo. No es posible que un país tan rico, un país con tanto potencial como el nuestro, tenga tasas de desempleo como las que hemos sufrido en los últimos meses, en los últimos años, y por eso nuestra obsesión es bajarla. Y yo creo, Dios mediante, y si no sucede nada extraordinario, que ese objetivo que nos propusimos para cumplir el año 2014, de pronto lo podemos cumplir antes de terminar este año, si sigue la tendencia como va. Sería muy bueno y ojalá lo podamos cumplir. Y ahí el reto se convierte en mantener el desempleo en un dígito y ojalá seguir bajándolo. Usted mencionaba como tercer punto las exportaciones y ponía como objetivo 100.000 millones de dólares en el año 2019. Yo creo que este año superamos, si no pasa nada extraordinario, los 50.000 millones. Y creo que esa meta la podemos lograr. Y por eso estamos ampliando nuestra política comercial para mejorar el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales. Les mencionaba que ya entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá. Entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio con Suiza. Yo aspiro a que Estados Unidos apruebe finalmente el Congreso norteamericano el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Los congresistas norteamericanos regresan de sus vacaciones la próxima semana y hay un compromiso que ellos han hecho entre ellos mismos y también con nosotros, que uno de los primeros puntos que van a discutir es precisamente el punto de los tratados, de los 3 tratados, con Corea, con Panamá y con Colombia. Tenemos los votos, hemos hecho un recuento, hemos hecho el conteo necesario y tenemos los votos tanto de los republicanos como de los demócratas. Ojalá que esta polarización que subsiste y que en cierta forma se ha agravado en el Congreso norteamericano no vaya a impedir que ese tratado sea aprobado. Si eso es así, pues vamos a tener a nuestra disposición el mercado más importante del mundo para poder lograr esa meta. Pero no nos quedamos ahí. México puso en marcha la renovación del Tratado de Libre Comercio, lo renegociamos con México, ya lo aprobó el Congreso mexicano y vamos a hacer un gran esfuerzo para mejorar nuestras exportaciones a Brasil, donde casi que no les exportamos nada, y Brasil es un país, es un gigante. Argentina y Chile, con Perú les exportamos bastante, Ecuador sigue importando un porcentaje importante de productos colombianos y con Venezuela ahí vamos mejorando todos los días, pero a paso lento. Y lo que hay que entender es que Venezuela en este momento, no nos hagamos ilusiones, Venezuela no va a regresar al libre comercio que teníamos hace unos años. Cuando a mí precisamente me correspondió negociar el Tratado de Libre Comercio con Venezuela, los 2 países creían en el libre comercio. Hoy Venezuela no cree en el libre comercio, cree en el comercio administrado. Entonces, compra lo que piensa que necesita en forma administrada, de acuerdo a un funcionario del gobierno. Entonces, esa expansión que tuvimos nosotros en un momento dado de nuestras exportaciones hacia Venezuela, pues no se va a repetir, por lo menos en el futuro cercano. Sin embargo, Venezuela va a ser siempre para nosotros un potencial enorme. Y más aún ahora cuando las certificadoras del petróleo dicen que Venezuela superó a Arabia Saudita en reservas de petróleo a nivel mundial. Venezuela siempre será para nosotros
un potencial enorme, pero en la medida en que podamos ir aprovechando ese mercado, pues lo vamos a hacer. Y esperando que cuando ese mercado realmente se abra, pues podamos nosotros participar. El cuarto punto, usted mencionaba la productividad. Ya mencioné yo lo de la innovación. Ahí simplemente decirles que antes de finalizar el próximo mes deben estar ya abiertas las licitaciones de 19 proyectos por más de 3.4 billones de pesos para ir mejorando la infraestructura. Parte de la innovación y parte de la productividad tiene que ver con la infraestructura y estamos haciendo un gran esfuerzo para que eso marche por buen camino. El quinto punto que usted mencionaba, mejorar el capital humano, la educación. Y ahí tenemos también un programa integral, completo. Yo soy un convencido de la tesis de los clásicos que decía que la educación debe comenzar en la cuna y terminar en la tumba, que el ser humano debe estar permanentemente educándose, mejorando, y ese es el concepto que estamos aplicando. Por eso le hemos dado tanta importancia a la primera infancia, de 0 a 5 años. Ahí está comprobado que es cuando más se necesita un buen cuidado. Los niños y las niñas de 0 a 5 años ahí aprenden a aprender. Una niña bien cuidada, un niño bien alimentado, el día de mañana va a ser un ciudadano productivo, un ciudadano tolerante, y sobre todo si les enseñamos a aprender a esa edad, pues van a ser unas esponjas que van a recibir y aprovechar mucho mejor la educación que van a recibir después. Por eso el programa de 0 a Siempre que lanzamos y pretendemos que 1.200.000 niños pasen por ese programa es una de nuestras prioridades. Y de ahí para adelante tenemos también unos programas muy ambiciosos. El presidente Uribe hizo un gran esfuerzo en aumentar la cobertura de la educación, se logró prácticamente el 100% de la educación básica. Nosotros creemos que la educación media vamos a poder lograr casi el 100% el año entrante, y en la educación superior vamos a aumentar del 37% que encontramos al 50% la cobertura de la educación superior. Ya vamos en 40%. En este último año hemos subido 3 puntos y creo que cumplimos el 50%. Pero donde vamos a hacer el mayor énfasis es en la calidad, y ahí estamos muy rezagados. Hablando de la OECD, doctor Adolfo, ellos tienen una serie de mediciones sobre la calidad de la educación y hacen una serie de exámenes. Nosotros participamos en esos exámenes y estamos muy rezagados, y por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo para mejorar la calidad desde el colegio, durante todo el colegio y la educación superior. Y ahí estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar la capacitación de los docentes, para acreditar las universidades, para mejorar el desempeño de aquellos colegios que se queden rezagados, y tenemos toda una política que está en marcha. En materia de educación superior, uno de los cuellos de botella más inconvenientes, que más daño producen, es ese cuello de botella de la cantidad de muchachos y muchachas que logran graduarse del bachillerato, y la gratuidad en la educación secundaria la vamos, doctor Serpa, a alcanzar 100% el año entrante. Gratuidad total para la educación primaria y secundaria. Y, por supuesto, quienes vayan a la educación superior a ciertas universidades. Pero esos muchachos que se gradúan, en su gran mayoría, no pueden continuar la educación superior y no encuentran trabajo, porque el bachillerato no les enseñó a trabajar, y se van automáticamente a engrosar las filas del desempleo, y ahí se vuelven caldo de cultivo para
la inseguridad para las bandas, las pandillas, las bandas criminales, el narcotráfico, el licor, y ahí hay un cuello de botella que tenemos que romper. ¿Cómo lo vamos a romper? Estamos poniendo en marcha, y ya la pusimos, ya están distribuidas lo que hemos llamado el sistema de becas crédito, donde les estamos ofreciendo a los muchachos de más bajos recursos, no solamente un crédito para la matrícula, a los de bajos recursos a cero interés real, o sea, solamente pagan la inflación. Les damos la oportunidad de que comiencen a pagar solamente cuando tengan un salario. Yo le dije a la ministra que estudiara también algo que se nos ocurrió después, y es pongámosle siempre un tope, de un porcentaje tope de pago de ese crédito para cualquier persona que no acabe pagando más del 10% de lo que está ingresando, porque puede estar ingresando, tener un salario alto, pero si tiene un salario muy bajo y eso se le convierte en un porcentaje demasiado alto, entonces deja de poder pagar. Entonces le vamos a poner un tope. A los más estudiosos les vamos a condonar totalmente ese crédito, y solamente por graduarse de la universidad se le condona el 25%. Pero no solo eso, muchas veces, y me ha sucedido en varias oportunidades, les digo a las madres cabeza de Familias en Acción, mire lo que le estamos dando para que sus hijos vayan a la universidad. Y me dicen, eso me parece maravilloso y se lo agradezco, presidente, de todo corazón, pero es que mi hijo no tiene plata ni siquiera para transportarse a la universidad, ni para comer mientras estudia. Entonces vamos a darle un subsidio que le ayude a pagar las fotocopias, que cuestan un poco de plata, el transporte o parte de la alimentación para que se pueda mantener durante los estudios, o sea, la beca crédito más el mantenimiento. Eso ha disparado en qué forma la demanda por esos subsidios. Ya los estamos entregando y ahí simplemente va a ser la disponibilidad presupuestal. Pero estamos rompiendo un cuello de botella, y solamente es comparar dónde está concentrado el desempleo en este país. Los jóvenes entre 18 y 26 años tienen tasas de desempleo casi que el doble o a veces más del doble del promedio nacional. Entonces ahí con eso le pegamos al desempleo, y además es una medida de una tremenda equidad que genera movilidad social, porque la educación es algo bien importante para nosotros y el mejor vehículo de movilidad social. Su sexto punto, doctor Guillermo, reducir la pobreza. Ahí también, esa es nuestra otra obsesión, y yo diría que la más importante. El plan de desarrollo tiene más seguridad, más empleo y menos pobreza. Menos pobreza es el más importante de todos los logros, porque ahí es donde realmente es muy vergonzante y vergonzoso que tengamos el título del país con uno de los índices de pobreza más altos del mundo y con uno de los índices de pobreza extrema más altos del mundo. Y estamos empeñados en romper eso. Yo le decía al presidente Lula cuando vino con su delegación que yo cuando grande quería ser como él, porque él logró bajar la pobreza en su país en casi 20 puntos, y que yo me iría a la tumba muy tranquilo si puedo hacer algo similar con este país. Y lo vamos a hacer, y nuevamente la pobreza no se combate como el crecimiento, hay que inducirlo, la pobreza hay que focalizarla. Ese primer punto de un crecimiento sostenido alto es una condición necesaria, pero no es suficiente, hay que focalizar
la acción del Estado y ayudarle a las familias pobres, que la mayoría de ellas creen que es imposible salir de la pobreza. Las encuestas que hemos hecho nos señalan que la mayoría grande, 70-80% de las familias pobres creen que es imposible salir de la pobreza. Y eso es lo primero que tenemos que romper. ¿Y cómo lo rompemos? Llegándoles directamente. Y por eso estamos identificando cada familia. Tenemos ya identificadas las familias que en materia de pobreza extrema vamos a sacar. Nuestro objetivo es sacar 320.000 familias de la pobreza extrema. Bajar la pobreza extrema del 16% a menos, nuevamente, a un dígito, a menos del 10%. Y eso tiene todo un sistema de ir a cada familia y ayudarle a que vaya superando todos y cada uno de los indicadores que nos dicen que son pobres. Si tienen, si por ejemplo habitan más de 4 personas por cuarto, si los papás y los hijos están durmiendo todos en un mismo cuarto, eso tenemos que solucionarlo. Si tienen piso de tierra, eso tenemos que solucionarlo. Si los niños no van a la escuela, eso tenemos que solucionarlo. Si hay algún analfabeta en la familia, eso tenemos que solucionarlo. Y hay una serie de indicadores, son varios, con personas que van de familia en familia ayudándoles a ir superando punto por punto. Y vamos a sacar a esas 320.000 familias de la pobreza extrema. Hicimos un ejercicio muy bonito hace 2 semanas con todo el gabinete. Nos fuimos para Sincelejo y todos jugamos de cogestores, se llaman cogestores del programa que se llama La Red Unidos. Y cada uno se fue para una familia a hablar con la familia, a ver cómo vivían, a ver cómo iban en sus indicadores. Pues el ejercicio fue muy bueno porque todos los ministros y todos los altos consejeros llegaron consternados, diciendo, lo que vimos no puede ser. Y eso llegaron entonces estimulados a decir, yo quiero hacer más. Y entonces nosotros también necesitamos estimular a los funcionarios a que se comprometan, así como las familias pueden descubrir que sí pueden salir de la pobreza, los funcionarios y el gobierno también tienen que estar igualmente entusiasmados para que esa política pueda funcionar, y la vamos a hacer funcionar. Y el último punto que usted menciona como objetivo, aumentar la eficiencia del gasto público, o sea, algo que para mí ha sido también una meta permanentemente, el buen gobierno, que no solamente la eficiencia del gasto público, es un Estado más eficiente, un Estado más amable, un Estado más transparente. Los principios del buen gobierno con los cuales yo he estado también obsesionado toda mi vida. Yo tuve una fundación, todavía la tengo, que se llama Buen Gobierno, tiene unos principios: eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Y ahí también estamos haciendo toda una labor integral. Por ejemplo, usted mencionaba la iniciativa o la sugerencia que le hice al Congreso. Dedíquense 6 meses a simplemente derogar leyes innecesarias. Le cuento que me están agarrando la caña, están diciendo, hombre, de pronto eso puede ser algo muy útil, o por lo menos la mitad del tiempo. Están contratando unas universidades para que comiencen a identificar esas leyes, o sea que ya hemos dado el primer paso. Y a propósito, el presidente del Congreso sufrió un revés hoy de salud, le dio un ataque que no sabemos de qué fue, ojalá se recupere pronto, que me acaban de informar, pero espero que se recupere pronto. No fue un infarto, pero fue colapsó después de un almuerzo donde estaba, pero no sabemos qué pasó, ojalá se recupere pronto. Pusimos eso en marcha, pero eso no es porque eso depende del Congreso. En el caso nuestro, hace 10 años, cuando era ministro de Hacienda, pusimos en marcha un programa que se llama el CIF 1,
que es la información financiera del Estado, y simplemente para que nos conectáramos entre el gobierno y supiéramos cómo desde el Ministerio de Hacienda se puede controlar los gastos. Pues bien, en la campaña le dije al ministro de Hacienda, que en esa época era jefe de planeación, ¿por qué no hacemos algo mucho más audaz y pongamos en marcha todo un sistema donde todos los ciudadanos del país, todas las universidades, cualquiera que sea, pueda entrar a una página web y que pueda ver en tiempo real todos los gastos del Estado? Y no solamente todos los gastos, sino cómo se están gastando, a quién le están pagando y por qué le están pagando. Pues este mes, el 10 de agosto para ser exacto, el ministro de Hacienda me entregó el programa y se puso en marcha. Hoy cualquiera de ustedes puede entrar a una página web que se llama www.página transparencia económica pte.gov.co. Ahí están todos los ministerios y todos los institutos descentralizados. Y cualquier transacción, cualquier contrato, lo pueden identificar, pueden ver cuánto de ese contrato se ha pagado, cuánto se ha ejecutado, a quién le han pagado en tiempo real, en cualquier institución. Eso ya está funcionando hoy está funcionando. Es un instrumento de transparencia que no tiene, estamos averiguando si hay algún otro país del mundo que lo tenga y hasta ahora no hemos descubierto. Esto es verdaderamente pionero, pero es un instrumento invaluable para que la ciudadanía ejerza control y vigilancia sobre los recursos públicos y hagan más eficiente lo que usted mencionaba en su editorial, doctor Guillermo, más eficiente el gasto público. Y yo espero que las gobernaciones y las alcaldías hagan lo propio y monten sistemas similares, y así todos los ciudadanos podemos convertirnos en auditores, en vigilantes, en controladores de nuestros recursos, que son los recursos de los colombianos, que son los que maneja el Estado. Eso es un paso importantísimo en esa dirección, doctor Guillermo. Y otro aspecto muy importante, y aprovecho para ver si alguien tiene alguna idea buena en ese sentido, porque se nos agotó el tiempo. Yo veía que usted tenía al doctor Álvaro Gómez ahí en una fotografía. Pues bien, el doctor Álvaro Gómez fue quien puso en la Constitución colombiana un artículo que tal vez ha sido el más violado de todos los artículos de nuestra Constitución, y es el artículo que presume la buena fe de los ciudadanos. Pero los funcionarios, y creo que yo me tengo que incluir ahí, presumimos es la mala fe de los funcionarios y ponemos todo tipo de trabas a todo. Entonces, que hay que hacer una transacción, entonces pongámosle 4 trámites, 4 obstáculos, y nos hemos vuelto un país muy ineficiente por la cantidad de tramitología. Ya tengo listo y me están haciendo la última revisión, porque me quiero anticipar al resultado, porque prometí eso en la campaña, eliminar, por ejemplo, algo que estoy seguro que todos ustedes se deben exasperar cada vez que hacen algún trámite. Perdónenme la palabra, la maldita huella que tiene que poner uno en todas partes. Eso es uno de los países únicos en el mundo que pone huella en todos los documentos, es en Colombia. Pues vamos a eliminar eso. Vamos a eliminar esa. Pero no solo eso, ya tenemos más de 50.000 ciudadanos han participado para ir eliminando los trámites, y vamos a aprovechar el Estatuto Anticorrupción que nos dio las facultades para eliminar trámites. Ya tenemos identificado más de 2.400 o 2.500 trámites que hemos escogido para eliminarlos. 1.300 y pico son de ley, ya los tenemos identificados, pero mañana
termina la cruzada, o sea, hasta mañana hay plazo para que sigan llegando a las páginas web y a los teléfonos que hemos dado sugerencias sobre trámites innecesarios que podemos eliminar. Yo espero que después de que se tramiten todos estos trámites y todas estas sugerencias, la vida de todos los ciudadanos sea un poquito más fácil y más llevadera, con menos trámites, y que presumamos la buena fe de la gente, que es algo que el doctor Álvaro Gómez decía mucho. La gente, y me imagino que usted lo habrá oído allá en la constituyente, la gente básicamente es buena, no es mala. Entonces no pensemos como si fuera mala, porque de pronto las convertimos en mala y no en buena. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con la cruzada antitrámites, doctor Guillermo, que creo que a usted le gusta ese tema. Entonces, en esas siete metas que usted tiene, coincidimos plenamente. Y ahí vamos marchando por buen camino. Usted mencionaba las reformas que aprobó el Congreso, reformas muy importantes. Ahí tenemos un gran desafío. Vamos a presentar al Congreso la reforma que va a reglamentar, la ley que va a reglamentar la reforma constitucional de las regalías. Es una de las grandes reformas que van a ayudar muchísimo a que este país sea más equitativo, repartir mejor esas regalías. Está la reglamentación y la puesta en marcha de la ley de víctimas y restitución de tierras. Es un gran desafío institucional. Estamos trabajando a marchas forzadas para tener un buen esquema. Está la ley de sostenibilidad de regla fiscal y la reforma constitucional de sostenibilidad fiscal. Esa ley, ustedes no se imaginan lo que ha sido de esa ley y la ley de víctimas a nivel internacional. Las han señalado como ejemplos para seguir en el mundo entero. La ley de víctimas, por lo audaz, porque somos un país que todavía estamos en un conflicto interno y ya estamos reparando las víctimas, han dicho eso es algo sui generis y muy importante. La restitución de tierras, porque es un ejemplo de una sociedad que quiere pagar una deuda inmensa que tenemos de esos miles, millones de campesinos que fueron despojados de sus tierras. Pero al mismo tiempo, poner una ley de sostenibilidad fiscal, una reforma constitucional y una ley de regla fiscal, lo han visto como un paso importantísimo de responsabilidad, de una democracia que es responsable. ¿Y qué pasó apenas se aprobó eso? Nos dieron las 3 calificadoras de riesgo, grado de inversión. Pero no solo eso, sino que hicimos la emisión de bonos más grande de nuestra historia, el doble en cantidad, en volumen, de lo que habíamos hecho en la más grande anteriormente. Pero lo importante es que fue al precio más bajo también de nuestra historia. O sea que los mercados inmediatamente nos premiaron. Y eso se traduce en costos financieros más bajos para todos los colombianos. Ese es el tipo de consecuencias prácticas de tener gobernabilidad y de haber logrado aprobar unas reformas y unas leyes bien importantes. Hay un inventario de propuestas que ya están en el Congreso. La reforma a la justicia es una reforma que es también muy necesaria. Si en algo también estamos hoy atrasados en nuestra competitividad, es en materia de justicia. Ahí los indicadores de competitividad nos ponen en los últimos lugares, cuánto se demora un pleito, cuánto se demora la justicia en dar un resultado. Estamos entre los últimos lugares y por eso ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Tenemos algunas diferencias con las Cortes, entre las Cortes hay diferencias. Entre las Cortes hay diferencias. La verdad es que con la Corte Constitucional tenemos muy pocas diferencias. Es más con la Corte Suprema que tenemos algunas diferencias, con el Consejo de Estado tenemos otras diferencias, pero cuando eso sucede, quien debe entrar a servir de árbitro es el Congreso de la República. Para eso está el Congreso, así está diseñada nuestra Constitución, así funcionan las democracias. Entonces le damos al Congreso para que el Congreso decida.
si el que tiene razón es la propuesta del Consejo de Estado, o la propuesta del Gobierno, o la propuesta del Consejo de la Corte Suprema, o cualquier propuesta de pronto que sea mejor que cualquiera de las tres. Para eso está el Congreso. Y la reforma está ya en marcha, ya el Congreso, la Comisión Primera del Senado escogió sus ponentes, comienza la discusión, y lo importante es que esa reforma, así como en el caso de la Ley de Ordenamiento Territorial, se hicieron 19 ensayos, todos fracasaron y finalmente se aprobó en este último año. A lo que yo aspiro es que esta reforma a la justicia también se apruebe después de muchos años de ensayar y nunca se ha podido. Pero yo creo que la unidad nacional va a lograr aprobar esa reforma y de la mejor manera posible para que ojalá podamos también tener una mejor justicia, que es algo que el pueblo colombiano está clamando. Y eso ha sido posible por la gobernabilidad, por la unidad nacional. Y usted tiene razón, doctor Guillermo, cuando hacía el contraste y con sus libros más vendidos. Y es impresionante lo que está pasando en el mundo. Cuando uno va a Estados Unidos o a Europa o al Japón, que han sido tradicionalmente los motores de la economía, lo que uno ve es gente pesimista. Uno les pregunta si ustedes creen que sus hijos van a tener una mejor vida que ellos, y la gran mayoría dice que no. Y por eso están creciendo a cero, o a -1, o a +1. No salen de su letargo, no salen de su crisis, porque el optimismo y la unidad son dos condiciones muy necesarias para que un país progrese. Las grandes transformaciones en el mundo, cuando los países hacen esas grandes transformaciones, es porque los pueblos se unen. Por eso hicimos ese llamado a la unidad nacional, que afortunadamente fue respondido por el Partido Liberal, por el Partido Conservador, por el Partido de la U, por Cambio Radical y en las últimas semanas por el propio Partido Verde, que fue el partido con el cual nos enfrentamos en las elecciones. Eso es un activo inmenso. Esa gobernabilidad, combinado con el optimismo de la gente, eso va a hacer milagros. Por eso tenemos que mantener esos activos, cosechar ese optimismo en la medida de lo posible. Ese optimismo sirve como el sol frente a las plantas, es lo que hace crecer en una sociedad. Y si el optimismo se da en torno a una sociedad unida, ahí se hacen las grandes transformaciones. Por eso yo soy tan optimista sobre lo que está pasando aquí en nuestro país, sobre nuestro futuro. Por eso estoy tan entusiasmado y por eso me alegra tanto, y no me hubiera perdido esta asamblea, doctor Guillermo, por nada del mundo, así tuviera la agenda más apretada y más complicada como la que tuve el día de hoy, porque ustedes, los comerciantes, juegan un papel fundamental en todo este proceso, fundamental. Afortunadamente las cifras de comercio van bien, pueden inclusive mejorar más, hay algunas sin precedentes, pero no podemos ser sino ambiciosos. Lo que queremos es que esto se mantenga, se sostenga, y por eso el ambiente que uno respira aquí en esta asamblea entre los comerciantes es algo que a nosotros nos estimula. Finalmente, el tema de la seguridad. Hoy hubo cambio de ministro, yo no tengo sino palabras de agradecimiento con el ministro Rodrigo Rivera, un gran colombiano, un gran señor, una persona que sirvió con total lealtad, se va de embajador ante la Unión Europea, y designé a mi secretario general, al doctor Juan Carlos Pinzón, como el nuevo ministro. Es una persona que nació y creció en los cuarteles, hijo de militar, casado con una hija de militar, pero no solo eso, sino que es una de las personas mejor preparadas, que más ha estudiado el tema de la seguridad. Fue mi viceministro cuando yo fui ministro de Defensa,
ha hecho una Secretaría General de lujo y yo creo que no hay mejor persona para ocupar esa cartera que el doctor Juan Carlos Pinzón el día de hoy. Ahí vamos a hacer un gran esfuerzo. Ahí vamos a hacer un gran esfuerzo. Nosotros tenemos que, así como el comercio, y usted mencionaba a Peter Drucker, la innovación en materia de comercio al por menor, lo mismo sucede en la lucha contra la inseguridad. Ahí hay que perseverar e innovar permanentemente. Los ataques de la guerrilla ahora con granadas que pasan y lanzan una granada que genera mucho ruido y entonces hacen puro terrorismo, pues eso tiene que responderse con algo igualmente innovador. Estamos rediseñando toda la estrategia. Hay diferentes tipos de inseguridad. Una es la inseguridad que se produce por las FARC, el ELN, otra es las bandas criminales, otra la inseguridad callejera. Frente a cada una tenemos un proceso de innovación. Ahí les aseguro que vamos a perseverar y a no bajar la guardia, todo lo contrario, vamos a fortalecer todos nuestros instrumentos para poder colaborar con la comunidad para mejorar la seguridad. Por ejemplo, en el caso de los comerciantes, muchos comerciantes están siendo extorsionados. Eso lo sabemos, lo escuchamos también su voz de alerta, doctor Guillermo, de que el gobierno debe escuchar cuando la gente dice, mire, está creciendo la inseguridad aquí o está creciendo la inseguridad allá. Lo primero que hacemos es escuchar, no hacernos los de la vista gorda o negar los hechos. Las cifras, por ejemplo, de extorsión siguen diciendo que la extorsión va disminuyendo, pero nosotros sabemos que eso no es así, que lo que pasa es que la gente no denuncia y las cifras entonces sigue como si estuviera la situación mejorando, pero no está mejorando, sobre todo en algunas áreas. Para combatir la extorsión hay que generar confianza. Si generamos confianza, vamos a poder derrotar la extorsión rápidamente. La extorsión es tal vez el delito más fácil de combatir, si se denuncia y se colabora con las autoridades. Lo que pasa es que mucha gente no tiene esa confianza ni en las autoridades o les da miedo y los extorsionistas lo primero que hacen es cuidadito, le dice usted a cualquier autoridad porque entonces y la amenaza viene y se duplica. Pero estamos con la Fiscalía y con las autoridades judiciales hablando para ver si podemos mejorar mucho más la coordinación entre lo que es la actividad de policía, la actividad de la información, la actividad de judicial, fiscalía, para generar esa confianza. Si hay confianza, el Estado derrota fácilmente a los extorsionistas. Y lo que les pido a ustedes es ayúdenos a generar esa confianza. Vamos a hacer unos experimentos. Tenemos unas ideas, yo me pongo de acuerdo con usted, doctor Guillermo, para ver en algunas áreas, iniciar un proceso para que si eso da éxito, y yo estoy seguro que va a ser exitoso, entonces que eso se pueda replicar en diferentes áreas para acabar con ese flagelo de la extorsión, que sé que es lo que más está preocupando a los comerciantes. Finalmente, decirles que cuidemos esos tres activos: gobernabilidad, optimismo y unidad. El mundo entero nos está señalando como un país con una gran proyección. Usted mencionaba los IBEX, el banco más grande del mundo, el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, hizo un estudio, nos coloca a nosotros como el país de América Latina con mejor proyección y nos coloca en el año 2050
como una de las 30 economías más sólidas del mundo, por encima de Noruega, por encima de Suiza, por encima de Sudáfrica. Para llegar allá tenemos que trabajar muy duro. Eso es lo que estamos tratando de hacer, sembrando buenas semillas y sobre todo trazando caminos provechosos. El país va por buen camino, vamos por buen camino. No nos desviemos, alimentemos lo bueno y desechemos lo malo, que creo que esas metas ambiciosas que nos hemos puesto se pueden lograr y que creo que el comercio puede ayudar enormemente, porque ustedes, repito, constituyen una parte fundamental de este engranaje. Nosotros trabajamos para que a ustedes les vaya bien y si a ustedes les va bien, a nosotros también nos va bien. Es un círculo virtuoso que estoy seguro que vamos a alimentar día tras día. Les agradezco mucho. Muchas gracias.